En el siguiente video tutorial se va a llevar a cabo la generación de una solicitud de alegaciones al SISPAC para alegar a los elementos del paisaje. Se parte de una solicitud única en la cual se han declarado varios recintos para dar de alta o modificar o eliminar diferentes elementos del paisaje. Como la aplicación no detecta automáticamente estos cambios, puesto que no se realizan en la capa de recintos, es necesario añadir una marca manual en la columna Requiere alegación al SISPAC. Se activa en la ventana gráfica la capa Elementos del paisaje. En el recinto 1839.2.248 se va a dar de alta una linde en la parte de la curva. En el recinto 18.141.13.477.1 se va a eliminar la línea que aparece identificada como terraza, ya que se ha demostrado con las fotos que el terreno está arado en ese punto y no existe ningún elemento del paisaje. En la línea del recinto 18.162.4.134.4 se va a dar de alta un elemento del paisaje del tipo árboles en grupo. Se comprueba que la geometría es menor de 0,3 hectáreas. Al elemento del paisaje incluido en el recinto 18.162.960.23 se le va a modificar la superficie para añadir el árbol. Y por último, en el recinto 18.162.964.27 se va a dar de alta una serie de árboles dispersos. Y antes de finalizar la solicitud única se pone la marca en la casilla Requiere alegación al SISPAC a todos los recintos. Una vez comprobado que están rellenos todos los campos de la solicitud única, se lleva a cabo la finalización de la misma y al terminar salta un aviso que indica que hay recintos que van a generar una alegación al SISPAC y si se quiere crear esa solicitud. Se pulsa Aceptar y automáticamente ya se crea una solicitud de alegación al SISPAC con un número de solicitud. Para acceder a la solicitud de alegación, en este caso, se accede desde el impreso Solicitudes relacionadas. Se muestra la ventana Las solicitudes relacionadas, se pulsa en la lupa y directamente se abre la solicitud de alegación al SISPAC. Una vez dentro de la solicitud de alegación, se deben revisar todos los impresos para comprobar que los datos se han grabado correctamente. En el impreso de datos generales se revisa que aparecen todos los datos rellenos y marcados. En el impreso de información adicional igual. En el impreso documentación se puede observar que no aparece premarcado ninguna documentación, ya que al provenir de marcas manuales, la aplicación no ha identificado cambios a alegar y no premarca ninguno. Se puede añadir la marca papel, ya que en este caso se va a finalizar esta solicitud de alegación y aún no se dispone de la documentación necesaria para subirla. Se pueden marcar todos los documentos que se estimen que pueden ser susceptibles de presentar para acreditar el cambio solicitado. Una vez hecho esto, se pasa al impreso recinto alegado. En este impreso se accede directamente al primer tipo de cambio. Se observa que al provenir de marcas manuales y estar declarados los recintos completos, no aparece activada la ventana gráfica, por lo que es necesario su activación. Se pulsa sobre el icono de salir y se pulsa sobre el icono de activación de la ventana gráfica. Para desplazarse por la interfaz de la solicitud y pasar de un tipo de cambio a otro se puede realizar pulsando la lupa de cada línea en el grid o desplazarse por las flechas azules que hay al lado del botón Guardar. Una vez activada la ventana gráfica se activa la capa de elementos del paisaje. Una vez hecho esto se empiezan a rellenar los tipos de alegación. En ninguno de ellos hay ningún tipo de alegación premarcado, por lo que se tendrá que ir marcando en todos los casos el tipo de alegación, elementos del paisaje, inclusión, eliminación, cambio de tipología y o modificación de geometría. En el recinto 1839.2.248.1 se marca el tipo de alegación y se rellenan los campos. En primer lugar se rellena la actuación solicitada, que en este caso es un alta. A continuación se rellena el campo morfología, que por defecto aparece relleno con elementos del paisaje por polígono, y en este caso se va a dar de alta una linde, que es de tipo línea, por lo que se rellena con tipo línea y en el campo tipo de elemento estructural se pone la linde. Dependiendo de la morfología que se seleccione, la aplicación muestra unos tipos de elementos estructurales u otros. Una vez que se han rellenado los campos, se guarda la parte alfanumérica y se ve cómo ha aparecido en el grid la columna graph con una cruz con una S, lo que indica que es necesario dar geometría al elemento del paisaje. Pulsando en la cruz con la S, en la ventana gráfica, en el menú Editar, se han habilitado las herramientas del tipo línea para modificar o crear un elemento del paisaje. Dependiendo del
tipo de morfología que se haya seleccionado en la parte alfanumérica, se activarán una herramienta u otra. Se selecciona el lápiz con el más y se dibuja la linde. Para terminar la línea es necesario pulsar 2 veces sobre el último punto. Se guarda y ya se muestra la gráfica en la ventana gráfica y se observa que ha desaparecido la S en la cruz de la columna graph del grid y se ha quedado la cruz encuadrada en un marco rojo. Pulsando sobre la lupa se pasa al siguiente recinto, 18, 141, 13, 477, 1, en el que se va a eliminar la línea que aparece identificada como terraza, ya que se ha demostrado con las fotos que el terreno está arado en ese punto y no existe ningún elemento del paisaje. Se marca el tipo de alegación, elementos del paisaje, inclusión, eliminación, cambio de tipología y o modificación de geometría y se procede a rellenar los campos. En este caso es una baja, la morfología es de tipo línea y el elemento una terraza. Se puede ver gracias a que en la opción de propiedades del menú ver de la ventana gráfica se selecciona y en el desplegable de las capas se escoge elementos del paisaje en línea y se coloca el cursor sobre el elemento del paisaje y se muestra que es una terraza. Se guarda y al hacerlo ha aparecido en el grid de la columna graph una cruz con una S que indica que es necesario dar geometría al elemento del paisaje. En este caso, en la ventana gráfica, en el menú Editar, solo aparece activado el icono de Proponer cambio en elementos del paisaje. Se pulsa y en la parte superior de la ventana gráfica aparece un mensaje que indica Proponer cambio en elemento del paisaje baja. Se pulsa sobre la línea que inicialmente se muestra en azul y al pulsarla se vuelve rosa y se guarda. Una vez guardado, se observa que ha desaparecido la S en la cruz de la columna graph del grid y se ha quedado la cruz encuadrada en un marco rojo. En la tercera línea, la del recinto 18, 162, 4, 134, 4, se va a dar de alta un elemento del paisaje de tipo árboles en grupo. Se marca el tipo de alegación y se rellenan los campos, alta, polígono y árboles en grupo. Se guarda y se activa la herramienta de la ventana gráfica. Si esta alegación se hubiera hecho en 2023 y todavía no estuviera incorporada en la caché 2024, se marcaría la casilla Ratifica solo en el caso de que se hubieran declarado exactamente lo mismo en el año anterior y el cambio se encontrará aceptado o en propuesta de resolución tras consultarlo en el portal del ciudadano. En este caso, las herramientas son similares a las que aparecen cuando se trabaja en la capa de recintos. Con la flecha con el más se dibuja el polígono. Una vez hecho eso, se guarda. Y como ha pasado anteriormente, se observa que ha desaparecido la S en la cruz de la columna graph del grid y se ha quedado la cruz encuadrada en un marco rojo. En la siguiente línea, al elemento del paisaje incluido en el recinto 18, 162, 9, 60, 23, se le va a modificar la superficie para añadir el árbol. Se puede ver gracias a que a la opción de propiedades del menú ver de la ventana gráfica se selecciona y en el desplegable de las capas se escoge elemento del paisaje polígono y se coloca el cursor sobre el elemento del paisaje y muestra que es una isla o enclave. Se marca el tipo de alegación y se rellenan los campos, en este caso modificación, polígono, isla o enclave y se guarda. Se activan las herramientas y se usa la de proponer cambio en elementos del paisaje. Al hacerlo pasa de azul a rosa. Se muestra que se han activado de nuevo las herramientas similares a las de la capa de recintos y con la de modificación LDG se ajusta y se guarda. Por último, en el recinto 18, 162, 964, 27 se va a dar de alta una serie de árboles dispersos. Se marca el tipo de cambio y se rellenan los campos. En este caso es un alta, la morfología de tipo punto y el elemento estructural es árboles aislados. Como actualmente la aplicación no permite dibujar más de un elemento del paisaje en la misma línea, se debe rellenar en el campo Observaciones que se solicita la inclusión de más árboles dispersos, tal y como se muestra en una salida gráfica que se adjuntará. Una vez que se han rellenado los campos, se guarda la parte alfanumérica y se ve cómo ha aparecido en el grid de la columna graph una cruz con una S, que indica que es necesario dar geometría al elemento del paisaje. Se pulsa sobre la cruz con la S y se activan las herramientas en la ventana gráfica. Con el lápiz con el más se puntea uno de los árboles que se van a dar de alta y se guarda.
Si esta alegación se hubiera hecho en 2023 y todavía no estuviera incorporada en la CACHE 2024, se marcaría la casilla Rectifica solo en el caso de que se hubiera declarado exactamente lo mismo en el año anterior y el cambio se encontrara aceptado o en propuesta de resolución en el portal del ciudadano. Una vez que se han rellenado y comprobado todos los campos de los diferentes impresos, se puede finalizar la solicitud de alegación y registrarla para poder registrar la solicitud única.